Amigos, amigas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Informativo Universal en este 20 de octubre. El compañero Santiago González no podrá estar con nosotros por compromisos vacacionales, pero un servidor, Luis Manuel Flores, les estará acompañando durante la próxima hora para compartir con ustedes las principales informaciones acontecidas durante la semana que en escasos minutos ya finaliza. Por lo menos Santiago nos dejó un lapicero de recuerdo mientras está por la hermana patria de Colombia disfrutando. Así que un fuerte abrazo y esperemos que dentro de la próxima semana ya se integre. De inmediato, señores, para entrar en materia, como siempre nosotros iniciamos dando un repaso a la historia para no olvidarnos de ella y para aprender también de la misma. Berenice Florentino, como siempre, ha hecho una selección sumamente importante para el recuerdo de los dominicanos. Esto pasó un día como hoy en la historia. La historia hoy. Movilizaciones estudiantiles contra Trujillo. El 20 de octubre de 1961, hace 58 años, la juventud secundaria y universitaria de República Dominicana escribió una de las epopeyas más impactantes en la historia política contra la dictadura de Trujillo, impulsando de manera definitiva las protestas en las calles de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y Salcedo, reclamando finalizara de manera definitiva aquel régimen. 3 meses antes, desde el 10 de julio, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, la única que existía en el país, habían iniciado la lucha por la autonomía universitaria, creando para la época la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios. El 13 de julio, los estudiantes efectuaron su primera manifestación antitrujillista en la explanada de la Facultad de Medicina, donde se plantearon las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil, que eran la autonomía y el fuero universitario, así como la libertad de varios estudiantes. El 16 de octubre destruyeron dentro del campus universitario las fotografías y bustos de Trujillo y sus familiares, además de rechazar al doctor José Manuel Machado, quien fue destituido por decreto el día 21 como rector de la institución de educación superior. El día 17, como una forma de evitar las protestas estudiantiles contra los remanentes del gobierno de Trujillo, las autoridades del gobierno anunciaron la suspensión de las actividades y la promesa de reabrir la universidad el 7 de enero de 1962, produciendo un sentimiento de disgusto y frustración entre los estudiantes. Mediante decreto 789, el presidente Joaquín Balaguer justificó la medida con el argumento de que ya el Poder Ejecutivo había sometido a la consideración en el Congreso Nacional un proyecto de ley encaminado a otorgar su autonomía a la Universidad de Santo Domingo y que la aplicación de las nuevas disposiciones legislativas propuestas suponían una nueva organización en el campo docente y administrativo del Alto Centro. El 20 de octubre, el gobierno de Ramfis Trujillo y Joaquín Balaguer fue estremecido por el auge alcanzado por las protestas, cuando decenas de estudiantes tomaron bajo control la calle Espaillat y las más altas azoteas del barrio Ciudad Nueva y otras periféricas de la ciudad colonial, demandando la apertura de la universidad y la inmediata salida de los Trujillos. El mismo viernes 20 de octubre, la policía colocó alambradas en algunas calles para impedir la solidaridad con los protestantes y al caer la tarde, por orden del presidente Balaguer, procedieron a tomar violentamente la zona en disputa, disparando contra los estudiantes con un saldo trágico de 10 muertos y 50 heridos. Para Informativo Universal, Berenice Florentino. Muchísimas gracias a Berenice Florentino siempre por hacer esa selección histórica y darnos un jarabe para la memoria. En esta ocasión, refiriéndose a las luchas estudiantiles contra el régimen de Trujillo, que finalizó en un baúl aquel 30 de mayo de 1961. Nosotros continuamos con el contenido de Informativo Universal. Corresponde ahora la faceta del comentario de la semana. Dentro de todos los temas que acontecen, importantes todos, nosotros tratamos de asumir quizás uno de los más relevantes. Nosotros entendemos por tal que el tema de la senaduría, la competición por la senaduría, es uno al que hay que ponerle muchísima atención. Esta semana precisamente se dio a conocer de manera cuasi oficial lo que venía rumorándose durante las últimas semanas, y es que el reconocido político Eduardo Estrella estaría entrando en juego por la
senaduría de Santiago en representación del Partido Revolucionario Moderno mediante una alianza. Hasta ahora, hasta este momento, la victoria del político y dirigente PLDista Julio César Valentín entonces parecía ser imbatible. Y aún así, con la entrada a juego de un reconocido político como es Eduardo Estrella, algunos de los expertos en temas políticos y estadísticos siguen dando la ventaja de cara a las elecciones venideras en el 2020 al senador actual Julio César Valentín. ¿Qué sucede? Nosotros entendemos que aunque pudiera ser así, una eventual victoria o nueva victoria de Julio César Valentín, la competición toma un margen mucho más estrecho. Es un poco más reñida, estamos hablando de un político de mucho más peso en el término propio de la política dominicana, como lo es Eduardo Estrella, y nosotros entonces aquí tenemos que analizar varias cosas y afianzarnos en ellas para decir por qué la competencia se torna un poco más reñida. Nosotros, ciertamente, como ciudadanos, a veces no distinguimos entre las diferencias entre legisladores de la Cámara Alta, Cámara Baja, entiéndase senadores y diputados, más allá del gasto que se especula, se invierte para poder alcanzar un escaño en la Cámara Alta. Algunos rumoran que de 25 a 30 millones y que por eso quizás la plaza no es tan interesante para los políticos e incluso para muchos partidos en conjunto. No buscan la fórmula de llevar a una representación aspirando a ese cargo por lo difícil que se prevé. Ahora bien, como les decía, Julio César Valentín quizás en el proceso de las primarias pudo tener una contendora como fue Altagracia González, que aún pareciendo ilógica la estrategia empleada por la tendencia leonelista, es una política reconocida, pero aún así eso no representaba nada, según los expertos y según las encuestas que nosotros llegamos a ver en ese sentido. Ahora bien, hay un giro drástico con la entrada a juego de Eduardo Estrella. ¿Por qué? Primero, nosotros tenemos a dos políticos de una categoría sumamente considerable en el sentido de que cuentan con dos elementos que son vitales para un político poder ser fructífero y próspero en nuestra República Dominicana. Preparación política, académica, pero además cuentan con algo que nosotros denominamos tigueraje, en el sentido de que son personas que conocen el pensar de la ciudadanía dominicana, de la población dominicana, saben darse ese baño de pueblo cuando corresponde, y veo muchas personas que se han apresurado a decir que no, será fácil para Julio César Valentín competir con Eduardo Estrella, desmeritando este último elemento en el caso de Estrella, pero se olvidan que Eduardo Estrella viene de una escuelita política llamada Joaquín Balaguer, precisamente empleaba técnicas, métodos políticos muy ligados al populacho o a las bases de la sociedad dominicana. Eso a la gente le gusta, eso hace percibir en el político cierto nivel de carisma. Nosotros también, si vamos a hablar de estructura, tenemos que destacar que si por gratitud se considera, Eduardo Estrella también manejó en numerosas ocasiones nóminas, manejó estructuras estatales que le permitieron granjearse también la cercanía de una gran cantidad de dominicanos y dominicanas. Hay que recordar que Eduardo Estrella pasó por INAPA, Eduardo Estrella también fue senador en el periodo 1994-98, y Eduardo Estrella también fue secretario, cuando entonces eran secretarías, de Obras Públicas y Comunicaciones. Estamos hablando de que si ciertamente Eduardo Estrella hace rato no ocupa una plaza dentro del Estado, nosotros entendemos que el sentido de gratitud le pudiera permitir tener cierta cuota de gente que se acerque a participar y a apoyarle en este proceso. Pero además, yo creo que la herramienta más valiosa que tiene Eduardo Estrella en este caso, además de la muy buena y positiva valoración, es el hecho de que, no sé si recuerdan, en el año 2017, cuando se inició esa cadena de marchas verdes en todos los puntos del país, en Santiago nosotros tuvimos una de las manifestaciones más significativas, quizás la segunda, luego de la primera que se hizo en aquel mes de enero del año 2017 en Santo Domingo. Lo que le dice a usted, hay una gran parte de la población que está ligada al proceso o a la manifestación de Marcha Verde. Eduardo Estrella, por ende, un político considerado dentro de los políticos honestos, bueno, posiblemente sí. Y esto hace inmediatamente una vinculación con el tema
y el eslogan de Marcha Verde. Nosotros tenemos una gran cantidad entonces de personas que estarían de ese sector apostando a la senaduría de Eduardo Estrella. Por lo contrario, el señor Julio César Valentín estaría combatiendo contra ese eslogan, esa bandera que enarbolaron esos manifestantes que hoy se podrían estar sintiendo representados por Eduardo Estrella. Fue el caso precisamente de la corrupción, una vinculación que posteriormente se le descargó con el tema de Odebrecht, pero sin lugar a dudas, eso es una mancha que para muchas personas es indeleble. Con todos estos argumentos, yo no quisiera hacer, ni pretendo hacer un estudio del FODA en el caso de cada uno de estos dos competidores a la senaduría de Santiago. No, sencillamente le estoy dando los elementos para que entendamos por qué entonces la competencia a la senaduría se tornará más reñida a partir de ahora. Claro está, hay que decir, aunque ya se ha filtrado y se ha publicado incluso en medios de reconocimiento nacional, no es oficial el acuerdo del PRM y Eduardo Estrella, porque recuerden que además de esa senaduría hay otras aspiraciones que entraña el mismo acuerdo de PRM y Dominicanos por el Cambio. Estamos hablando de que quizás están en los puntos finales de la negociación, pero todavía no es un hecho de manera oficial. Resta que se informe por parte de las autoridades de ambos partidos dicho acuerdo, se haga de manera pública y oficial, y entonces sí tendremos ya la certeza de que será así. Pero mientras tanto, en el caso de la senaduría, sí. Entendemos que luego de haberse reservado esa plaza, en el caso del PRM, de haberse filtrado el rumor de que Eduardo Estrella podría estar pasando a ser el candidato por el PRM en ese sentido, ya sí en ese nivel queda todo amarrado, solo restarían los niveles inferiores en términos de alcaldías, de regidurías, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, nosotros tenemos un interesante escenario de cara al 2020 en el tema de la senaduría. Dos políticos, repito, de mucha simpatía, de mucho carisma, como es el caso de Julio César Valentín y Eduardo Estrella, y por lo tanto yo creo que en este caso Julio César Valentín ya tendría que hacer un trabajo mucho más fuerte del que se preveía hacer, dado que tenemos el elemento que no le beneficia tanto quizás como en la ocasión anterior, es el tema del arrastre, el punto del arrastre. Pero bueno, ahí está eso. Vamos a esperar entonces qué pasa en lo adelante, pero desde ya, repito, será una competición sumamente interesante y sumamente reñida. Nosotros, señores, luego de este comentario pasamos a la primera pausa. Ustedes no se muevan porque regresamos con más de Informativo Universal.